Muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Qué rico ya que los días están un poco más claros, ¿verdad? Se acerca el verano, aunque allá están con un día más oscuro, parece. Es un gusto siempre verles y saludarles a todos los hermanos, a las hermanas, a los que están con cámara, a los que están sin cámara. A todos es un gusto saludarles en Chile, en México y en otras partes del país también. Bien, ya todos saben lo que estamos haciendo los días martes, ¿verdad? Estamos eh, leyendo Gálatas y tratando de hacer un estudio eh, expositivo, exegético, dentro de lo posible. Eh, los elementos de un análisis siempre son muchos, no todos se alcanzan a mencionar, no todos tienen que mencionarse siempre, eh, pero lo importante es que podamos aprender, apreciar un poco más de esta carta, la primera que quizás haya sido escrita por el apóstol Pablo, es posible que haya sido la primera o una de las primeras. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, el versículo 21. Gálatas 3, 21 dice, luego la ley, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para poder llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Pedimos al Señor que Él bendiga la palabra que hemos leído y que nos ayude. Espero que hasta ahora la jornada haya sido de provecho para todos los que han podido seguirla y que puedan al final de toda esta serie haber ganado más acerca de esta carta. Lo que hemos venido viendo hasta este momento tiene que ver con
la explicación que el apóstol Pablo está haciendo, ¿verdad? El tema general, ¿verdad? El tema general de la epístola tiene que ver con defender, con argumentar que la justificación del creyente depende exclusivamente de Cristo y de la fe que se pone en él. Es por la fe, no por las obras de la ley. Aunque esto a lo mejor puede ser muy básico para nosotros, realmente las consecuencias, las implicancias de sugerir siquiera algo que agregue a ese mensaje, Pablo lo catalogaría como otro evangelio. Un segundo problema también de admitir un mensaje que asegura que es necesario agregar algo más para la justificación tiene implicancias para la santificación del creyente. Y esas son las cosas que el apóstol Pablo está argumentando aquí. Lo que hemos visto hasta ahora es una larga, profunda, teológica exposición de por qué la ley no puede cumplir las expectativas que los agitadores, como hemos llamado a este grupo, bueno, no, yo no los llamo así, varios eruditos los han llamado así también, estos agitadores, ¿verdad? Lo que ellos están proclamando, ¿verdad? Pablo dice, la ley es inferior, no puede, por ejemplo, Pablo dice en el versículo 21, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En Gálatas 3:21. La ley no puede justificar, no puede lograr que una persona llegue a tener un estatus en el cual Dios ve a esa persona con la clase de justicia, la única justicia que Él acepta de parte de un ser humano. Esa justicia no se obtiene a través de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. El apóstol ha argumentado que más bien que la ley, tenía una función y una función que era temporal. Esa función, Pablo la va a ejemplificar, ¿verdad? Va a dar un ejemplo usando una figura que es muy propia del primer siglo, en la cultura greco-romana, también judía, del primer siglo, donde hablaba del ayo. El ayo. El ayo era un esclavo cuya función era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad de la adultez. No era, la palabra griega la vimos la semana pasada, ¿verdad? El paidagogos. Aunque algunos lo hacían, es decir, algunos enseñaban a un niño, una de las funciones principales era de cuidar, era de proteger al niño, ya sea de los peligros que habían en la calle, en el caso del judaísmo, de que se mantuviera la separación, ¿verdad? Algo tan importante en el judaísmo del primer siglo. Bueno, el apóstol Pablo ha dicho que eso ya no es necesario. Versículo 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo, dice el versículo 25, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, la persona que pone su confianza en el Señor, que confía, que cree el mensaje del Evangelio, que cree en el Señor Jesús, llega a ser parte de la familia de Dios, como dirá al final del versículo 29, herederos, linaje de Abraham y herederos según la promesa. Quedamos más o menos ahí en el versículo 28 y 29, especialmente el 28. Pablo va a hacer una declaración que realmente es sorprendente. Encontramos algo parecido en Colosenses, también en 1 Corintios 11 o 12, si no me equivoco,
donde dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Una de las cosas que provocaba la ley era una clase de separación que era no la clase de separación que producía beneficio. Más bien, era una clase de separación que catalogaba, ¿verdad? O que de alguna manera, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Hacía una diferencia de superioridad o inferioridad. En el judaísmo esto era algo muy común. Había una manera de entender el orden en el cual ellos, del mundo, de la sociedad en el cual ellos vivían. Y vamos a hablar de esto un poquito más cuando lleguemos al versículo 3. Espero llegar al versículo 3 hoy día del capítulo 4. Ahora, esta triple dupleta, este triple doble que aparece aquí, ¿verdad? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Es muy llamativo. Y uno en términos estrictamente argumentativos, ¿verdad? Desde el punto de vista del argumento que Pablo está defendiendo, uno habría esperado específicamente la primera, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego. Porque eso es lo que hace alguien, eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo lo que hace es traer a las personas, sea quien sea cual sea su procedencia, sea cual sea su género, sea cual sea su estrato social, lo trae a Cristo. Toda persona. En el versículo 23, lo vimos en el versículo, ¿dónde está? El versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta es la imagen que el apóstol Pablo tiene en mente. Cuando él dice, ya no hay judío, la expresión ya no hay, bueno, la palabra ya propiamente tal no está, se suple, ¿verdad? Literalmente dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todo esto es resultado de lo que dice el versículo 27. Y el 26, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto es algo extraordinario, porque hasta antes de la fe existían todas estas diferencias, ¿verdad? Establecidas por diferentes patrones, conceptos, reglas, tradiciones, como vamos, de nuevo, insisto, vamos a ver más adelante, pero todo eso se cae, todo eso deja de ser la regla que rige. Ya no hay judío ni griego. Una de las cosas que la ley hacía, o que los judaizantes, los practicantes de la religión judía del primer siglo hacían, era establecer una celosa diferencia, una marcada diferencia entre los gentiles y ellos. ¿Ya? Ahora, no crean que los judíos eran los únicos que lo hacían. Los griegos también tenían sus maneras de diferenciarse con otras civilizaciones, como voy a en unos minutos más. Y entonces Pablo dice, ya no hay judío ni griego. Aquella barrera, donde Pablo menciona esto, por ejemplo, en Efesios, habla de una barrera intermedia de separación que ha sido derribada. Ya no es necesario. En Cristo ya no existe esa diferencia, ya no existe esa categorización entre judío y gentil. Lo que hace la diferencia es que hemos sido bautizados en Cristo y al haber sido bautizados en Cristo o hacia Cristo, lo que habla de la incorporación del creyente a Cristo, y es posible que aquí el bautismo que Pablo tiene en mente es el bautismo por agua y todo lo que implica el simbolismo del bautismo en agua de alguien que es incorporado a Cristo. Eso es lo que ocurre
Pablo dice, esa persona que ha puesto su fe en Cristo ha sido revestida, ha sido vestida, cubierta, rodeada de Cristo mismo. No importa quién sea, no importa la procedencia, no importa el género, no importa la cultura, no importa su clase social. Cada persona que ha puesto su fe en el Señor Jesús tiene la misma clase de revestimiento, de envoltura, que es Cristo mismo. Esa es la que usted tiene y esa es la que yo tengo. Por eso es que ya no existe ninguna clase de diferencia. Es difícil a veces buscar una ilustración para poder entender lo que Pablo quiere decir, pero pensaba en la idea de los astronautas, por ejemplo. Si usted va a va a la luna, no creo que alguien vaya a la luna aquí, pero si uno ve imágenes, ¿verdad?, del transbordador espacial o de la estación espacial, cuando ellos están fuera, ¿verdad?, cuando están en el espacio, flotando ahí, reparando cosas, instalando cosas, lo único que uno ve es personas con el mismo clase de traje. Y cada persona que está dentro de ese traje es diferente de otra persona. No importa la raza, no importa el género, pero todos están, por decirlo así, cubiertos, están capacitados para poder desenvolverse en ese ambiente que es hostil para el ser humano. Pero al ser revestidos de ese traje especial, que es traje espacial, que es especial, están capacitados para poder hacer lo que tienen que hacer. En un sentido, todos son iguales. Mantienen su individualidad y sus capacidades, pero son iguales en cuanto a su preparación para poder desenvolverse en ese ambiente. Una persona que cree en Cristo ha sido revestida de Cristo. Mantiene en un sentido su personalidad, mantiene sus características y sus capacidades. La diversidad de la cual Pablo tanto habla en las epístolas, la diversidad dentro de la unidad, pero estamos unidos porque todos tenemos el mismo traje espacial, todos tenemos el mismo revestimiento. Cristo mismo, Él nos reviste y nos capacita para poder desenvolvernos en esta nueva esfera en la cual hemos sido introducidos, que es la esfera espiritual de estar en Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. No hay judío ni griego. Griego es una palabra que simplemente es la palabra gentil. No hay judío ni gentil. Griego, romano, los que sean. Pablo dice, esa diferenciación ya no existe. Esa categorización que divide ya no existe. Ya no existe, porque está tanto judío como gentil, están revestidos de Cristo, tiene el mismo valor, porque están revestidos de la misma clase de justicia, están revestidos de la misma persona. ¿Mm? Luego el apóstol dirá, ya no hay esclavo ni libre. Y esto es, en un sentido revolucionario, porque en la cultura del primer siglo, la mayoría de las personas, o un gran porcentaje, eran esclavos. Había toda clase de esclavos. Habían esclavos que eran bien tratados, otros que eran muy maltratados. Pero en general, la esclavitud era algo normal. Y el apóstol Pablo dice, y el esclavo era alguien que era considerado, obviamente, de poca estima, era considerado como alguien que no tenía derechos, el esclavo no tenía derechos. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice que en vista de lo que el Señor ha hecho, hay una nueva realidad. Y esa nueva realidad, que es estar en Cristo, ha cortado, ha derrumbado la diferenciación que el mundo o la sociedad dictaba. A los ojos del mundo, el esclavo es inferior a su señor. A los ojos de la sociedad del primer siglo, el esclavo no tiene derechos, no tiene posibilidad de progresar, no tiene capacidad de construirse fama y honor, que es lo que se buscaba en el primer siglo, mientras que el hombre, el patrón,
el hombre de la sociedad, tenía la facultad, los medios para edificarse un nombre, para hacer acrecentar su honor. Pablo dice, esa diferencia ya no existe. En Cristo ambos tienen el mismo valor. En Cristo ambos son exactamente, ambos tienen la misma categoría. Y eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio rompe esta clase de división que discrimina, una clase de división que hace ver de manera inferior a otras personas. Pero Pablo dice, el esclavo está revestido de Cristo. De la misma manera que el libre, la persona libre o la persona pudiente, también está revestida de Cristo. Es muy interesante porque la iglesia lo que hizo fue, y esto se ve en términos prácticos cuando uno ve las epístolas, de qué manera los creyentes de diferentes clases sociales están trabajando juntos o están teniendo comunión todos juntos y están sirviendo a Dios juntos. Hay una tradición que dice que Onésimo llegó a ser obispo en las categorías que se ocupaban de una de las iglesias, no estoy seguro, creo que Éfeso. Onésimo, que había sido un esclavo, habría llegado a convertirse en una prominente figura, una importante figura dentro de la iglesia primitiva. Un esclavo no podía escalar, entre comillas, en la sociedad de aquel entonces. El esclavo nacía esclavo y moría esclavo a menos que su señor le otorgara la libertad. Algunos nacían siendo esclavos. Esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio rompe eso. Y la tercera es tremenda. No hay varón ni mujer. Esto es muy, muy llamativo también. Porque una de las cosas que el primer siglo, la cultura del primer siglo consideraba como regla general, habían excepciones, pero como regla general, la mujer era considerada inferior al hombre. Yo no sé si habrá algún oyente por aquí que sienta que piense de esta manera. Si piensa de esta manera, estoy pensando en un castigo doloroso que se puede infligir. Pero no diré nada. Si alguien piensa que la mujer es inferior al hombre, está profundamente equivocado. Eso es lo que a lo mejor la sociedad ha dictado. Eso a lo mejor lo que el mundo ha querido establecer. Pero Pablo dice, no hay varón ni, dice, ¿dónde está? No hay varón ni hembra, literalmente. No hay varón ni mujer. Aquí hay algo muy interesante. Se los voy a ver si se los puedo mostrar. A ver si se ve. Ups, se me perdieron, no los veo. Bueno, no, ups, están, estaba bien, pero voy a, aquí, muy bien. Aquí está nuestro pasaje, ¿verdad? Hay un interesante cambio aquí, en lo que Pablo está diciendo en el versículo 28-29. Dice, ya no hay, yo les decía que la expresión ya no está, se suple. Aquí está, es una especie, casi un pequeño poema, diríamos, la manera en que está escrito, el paralelismo aquí, dice, hay, ya no hay, o no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, pero luego hay un pequeño cambio, que Pablo dice, ya no hay hombre y mujer, ¿ya? Hay un pequeño cambio ahí. Desde el punto de vista del significado no hay mayor cambio, porque eso es lo que él quiere decir. Ya no hay hombre ni mujer. Pero lo que está diciendo, lo interesante de esta expresión, es que es posible, muy posible, 99% seguro de que es así, que Pablo tiene en mente Génesis 1:27. ¿Mm? Génesis
1:27, en la cita donde Dios, ¿verdad? Por supuesto todos lo conocen, el relato de la creación, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Bueno, en el versículo 26 hay algo interesante también, porque dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estoy buscando el texto aquí. Y luego dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces creó Dios, y creó Dios, pero creo que podría leerse ahí como entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego el 28, y los bendijo Dios y les dijo, noten ustedes, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es lo interesante de este relato? A veces se dice que Dios le mandó a Adán juzgar o sojuzgar la tierra. Sin embargo, el texto hebreo usa la segunda persona plural. En el versículo 26 dice, en el 26 dice, hagamos al hombre, y hombre, Adán, muy probablemente no es realmente un nombre. Las otras veces que se ocupa Adán en el Antiguo Testamento es en términos genéricos, la raza humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. El verbo señoree está en segunda persona plural. No está en, está en tercera persona plural. No está en tercera persona singular. En otras palabras, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en tercera persona. Señoree Adán, dice señoree en. Y luego dice en el versículo 27 que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. De la misma manera, en el versículo 28, cuando dice llenad la tierra y sojuzgadla, es segunda persona plural. Lo que estoy tratando de decir es que la creación original no contemplaba diferencias en términos de capacidades, en términos de responsabilidades en cuanto a hombre y a mujer. Ambos recibieron el mandato y la bendición de sojuzgar. Algunos dicen, bueno, eso se perdió con la caída. No puede ser, no estoy seguro de eso. Pero lo que Pablo tiene en mente aquí en Gálatas es una nueva creación. Eso es lo que es. La justificación restaura las cosas a sus orígenes. La justificación lo que trae es la obra de Cristo, la redención efectuada por el Señor Jesús. Inaugura una nueva creación. Y eso es lo que Pablo tiene en mente. Ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? En el versículo 15 del capítulo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No en términos de las distinciones que las estaba. En el primer siglo hay evidencia de cómo
los hombres consideraban a las mujeres. Por ejemplo, hay una especie de oración en el mundo griego que donde el griego decía, se me perdió parece, sí, dice, aquí decía que daba gracias, dice, doy gracias que no nací doy gracias que nací siendo un ser humano y no una bestia, no ni tampoco una mujer, ni tampoco un bárbaro. Los griegos discriminaban entre ellos y los bárbaros, ¿ya? Quienes no eran griegos. Así que esta oración, esta especie de oración de gratitud griega decía, soy tan bendecido de que nací ser humano, de que no soy un animal, que no soy un bárbaro ni soy una mujer. Ese era el concepto. Ahora, en el mundo judío no era muy diferente. No en el judaísmo que estaba sanamente anclado en una sana interpretación del Antiguo Testamento, sino más bien en el judaísmo tradicionalista del primer siglo. Las mujeres no aprendían. Las mujeres no eran enseñadas en la Torá. Las mujeres, Josefo, el historiador judío, hablaba de que las mujeres no debían ser enseñadas en la Torá o en la instrucción. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando viene? Bueno, Él le enseña a las mujeres. Y eso es lo que hace María cuando se sienta a los pies del Señor. Esa es la posición típica de un discípulo. El discípulo se sienta a los pies de alguien para aprender. Se sienta a los pies de su maestro para aprender. Y lo que hace María es sencillamente escandaloso para la sociedad judía de aquel entonces. Se sienta a los pies para aprender. Marta la reprocha o le reprocha delante del Señor, le dice, Señor, Marta se salió del molde, María se salió del molde, María no está haciendo lo que debería estar haciendo, debería estar ayudándome, ¿verdad? Y el Señor simplemente le dice, ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es lo que el Señor hace. El Señor funciona en términos de la nueva creación que Él va a instaurar gracias a su muerte y su resurrección. Por eso es que fue tan escandaloso a los ojos de los judíos. Eso es lo que el reino de Dios es. No se dicta, ni se dirige, ni se gobierna por principios humanos. Había una oración judía parecida a la de los griegos que yo le acabo de mencionar, que decía, bendito sea Él, Dios, bendito sea Dios, que no me hizo un gentil. Bendito sea Dios, que no me hizo un ignorante o un esclavo. Y bendito sea Dios, que no me hizo una mujer. Así es. Eso era el concepto que existía. Ahora, eso no quiere decir que no había mujeres que no prosperaran. Algunas mujeres prosperaban, había mujeres que les iba bien, que tenían cierta influencia, pero eso era lo mínimo. Eran más bien las excepciones a la regla. ¿Qué es lo que Pablo dice? En Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Eso es lo que la iglesia hace. No hace distinción, no hace, porque estas divisiones lo que al final causaban era división. Y siempre había algo que era inferior y algo que era superior, ¿verdad? Algo inferior y algo superior. La mujer era claramente considerada como inferior. La mujer en la iglesia tuvo roles tremendamente prominentes, importantes, de tal manera que el apóstol Pablo dirá a los filipenses, cuando está tratando, ¿verdad?, a estas dos hermanas que están peleadas o separadas, le dice, te ruego también a ti, compañero mío, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo no dice qué es lo que están haciendo.
Pero yo no creo que estaban haciendo sándwiches, como escuché a cierto predicador en otro país decir una vez, que eso es lo que las hermanas estaban haciendo sándwichitos para el apóstol Pablo. No es eso. Pablo ocupa un vocablo que ocupa también para hablar de otros colaboradores masculinos. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que el Evangelio lo que hace es inaugurar una nueva época, una nueva manera en que ya no hacemos separaciones, en que ya no hacemos distinciones, en que no consideramos inferior o superior a otras personas por su cultura, por su educación, por su preparación, por su color de piel, si tiene un apellido nativo o tiene un apellido alemán, o si tiene... o si fue a una universidad privada, a una universidad pública, o si trabaja en un trabajo que alguien podría considerar indigno, o lo que esa clase de diferencias que la gente hace, la iglesia no las hace, o al menos no deberíamos hacerlas, porque muchas veces las hacemos, ¿verdad? Muchas veces consideramos a otros creyentes incluso inferiores, porque, por la razón que sea. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo. El orden original en la creación se restaura de la misma manera en que Dios confió el cuidado de su creación al hombre y a la mujer. De la misma manera la redención restaura esa clase de orden. Es el orden de la nueva creación. Y luego el versículo 28 al final dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Qué lindo, hermanos. A mí me encanta este pasaje. Qué tremendamente revelador. Aquí veo a hermanas, aquí veo hermanos en mi pantalla. Todos tenemos la misma clase de valor delante de Dios. No hay diferencia. Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve en Él revestidos de su justicia. La iglesia no hace esa clase de diferencias que el mundo antiguo hacía. En el versículo 29 Pablo dirá, y si vosotros sois de Cristo, entonces, dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto es lo que los judaizantes argumentaban. Ellos decían, tienes que circuncidarte y por tanto abrazar la ley si quieres llegar a ser parte del linaje de Abraham. Si quieres ser heredero de Abraham, tienes que abrazar la ley de Moisés, partiendo por la circuncisión. El apóstol Pablo ya ha explicado que esto no funciona y que no es así como alguien llega a ser parte del linaje de Abraham. Más bien es cuando alguien es de Cristo. Y alguien llega a ser de Cristo cuando cree en Cristo y es incorporado al Señor Jesucristo. Si vosotros, literalmente el texto griego dice, y si vosotros de Cristo, el sois, de alguna manera se agrega, está implícito, pero probablemente el sentido sea un poco más rico. Si vosotros sois parte de Cristo, si vosotros estáis en Cristo, si vosotros sois una parte ahora que está incorporada a Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La ley no puede cumplir esto, ¿verdad? Porque la ley no era su función hacer esto. No era su función. Su función era otra cosa. Su función era guiar como un ayo, preservar, cuidar, encerrar bajo pecado, producir convicción de pecado, todas esas cosas que eran necesarias. Pero su función no era traer ni dar vida, porque no puede vivificar. El apóstol Pablo continúa
en el versículo 1 ahora con una ilustración, otra ilustración del mundo antiguo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Pablo toma otro ejemplo, en el caso de un niño que pierde a su padre a temprana edad, y por tanto ese niño, paradojalmente hablando, es señor de todo y al mismo tiempo no tiene nada. Es decir, es señor de todo, pero en términos prácticos es igual que el esclavo, porque no ha llegado a la edad de la madurez. Y en el mundo del primer siglo, esto podía cambiar la edad de la madurez, en el cual ese niño podría ya convertirse oficialmente y prácticamente en el heredero, de manera práctica, en el heredero. La edad fluctuaba entre los 20 y los 25 años, podía cambiar en diferentes zonas geográficas, pero lo que el ejemplo que el apóstol Pablo está diciendo es, nosotros, dice el versículo 3, así nosotros, cuando éramos niños. Es decir, Pablo sigue con el argumento de que hubo un tiempo en la nación, tanto para los judíos, pero también los gentiles, en que había una etapa de preparación. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a hablar de eso con más detalle la próxima semana, porque ahora se nos viene otra frase difícil. Dice en el versículo 3, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta es una de las frases quizás más difíciles de Gálatas. ¿Qué significa esta expresión rudimentos del mundo? Bueno, en Gálatas solamente aparece 2 veces el vocablo de rudimentos, aparece en el versículo 9. ¿Por qué? Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a cuanto a qué significa la palabra es clara en cuanto a lo que significa, pero lo que no es claro es su significado bíblico, su significado teológico, qué es lo que Pablo quiere decir cuando ocupa un vocablo como este que está aquí. El vocablo rudimento, como podrán ustedes deducir, tiene que ver con algo que es básico, algo que es rudimentario, algo que es rudimentario, algo que es muy de principiante. En la cultura del primer siglo hasta podría haber sido utilizada, el vocablo, la palabra, podría haber sido utilizada para referirse al ABC. ¿Quién no se sabe el abecedario? Eso es ultra básico, ¿verdad? O sea, que no se sabe el abecedario, están serios problemas. Y hay canciones, y curiosamente, ¿verdad? Cuando yo aprendí el alfabeto hebreo, lo aprendí con una canción de niño, porque así de básico es. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, ¿verdad? Y así, porque de alguna manera esa melodía se queda, no lo sé, y hasta el día de hoy canto la canción para acordarme del orden de los consonantes del alefato. Y también hay para el griego. En fin, casi en cualquier idioma va a haber una canción ultra hiper básica para aprenderse el abecedario, porque el abecedario sencillamente es fundamental, ¿verdad? Pero luego que alguien aprende el abecedario, comienza a crear palabras, y no solamente crear palabras, comienza a crear frases, no solamente frases, comienza a crear párrafos, historias, ¿verdad? Pero todo parte por lo más básico, que es partir por el abecedario. Cuando a mí me dice, hermano Pablo, quiero aprender griego, lo primero que yo le digo es, apréndase el abecedario. Quiero aprender hebreo, apréndase el abecedario. Es lo primero, hay que partir por ahí. Bueno, el vocablo rudimentos se asociaba, se ocupaba para referirse a cosas como esta. Pero es posible que Pablo tenga otra cosa en mente. Es posible que el apóstol Pablo tenga otra cosa en mente cuando él habla de los rudimentos, porque la expresión no es solamente rudimentos, sino que también es rudimentos del mundo.
Otra idea en cuanto al vocablo rudimentos se asocia con los elementos básicos de la naturaleza. El agua, la tierra, el fuego, el aire, esas cuatro cosas eran incluso deificadas, eran consideradas como divinidades. Pero, y había una especie también de dicotomía, una especie de separación. Se consideraba superior entre, ¿verdad? Por ejemplo, el aire, el fuego, una parte asociado al hombre, y el agua y la tierra como inferior asociado a la mujer. Eso era considerado como cosas elementales de la naturaleza, los elementos, las partes fundamentales de la naturaleza. Esa es otra manera también de entenderlo. Pero me parece que el apóstol Pablo aquí tiene en mente los rudimentos del mundo, se refiere a los principios básicos que gobernaban la sociedad de aquel entonces. Los principios, las ideas, las reglas que gobernaban y que estaban escritas o estaban entendidas como parejas, como duplas, que eran opuestas entre sí. Entonces, cuando Pablo habla de judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, está usando una clase de ejemplo que iba a resonar en la mente colectiva de la cultura del primer siglo, de la cultura greco-romana y judía del primer siglo. De tal manera que, por ejemplo, existían Aristóteles, el famoso filósofo griego Aristóteles, hablaba de 20 cosas fundamentales que también estaban articuladas en 10 pares. Por ejemplo, él hablaba del límite y de lo ilimitado, de la unidad y de la pluralidad, de la derecha, de la izquierda, masculino, femenino, oscuridad, luz, bueno y malo, en fin. De alguna manera estos pares, esta especie de principios, eran los que determinaban y guiaban la manera en que una persona vivía. En otras palabras, estos principios fundamentales eran las ideas que daban sentido, que daban orden. Era la manera en que ellos entendían el orden del mundo en el cual vivían. Y la sociedad funcionaba de acuerdo a estos principios elementales, a estas ideas elementales. Idea fundamental: la mujer es inferior, el hombre es superior. Esa era una de las tantas cosas que regían en la sociedad de aquel entonces. La derecha es mejor que la izquierda. Bueno, ¿cuál otra? La esclavitud, alguien que no era esclavo, en fin. Todas estas cosas, estas maneras de entender, esta manera de conceptualizar el orden en el cual ellos vivían, es lo que determinaba directamente la manera o el estilo de vida que ellos tenían. Pablo dice, eso ya no ocurre. Los principios fundamentales, los rudimentos del mundo, la manera en que el mundo dicta de qué manera tú tienes que ser o de qué manera tú tienes que vivir, eso ya no ocurre. Y de alguna manera eso sigue siendo verdad hoy. Hoy día también hay rudimentos del mundo. También hay cosas o elementos fundamentales que terminan reglamentando la manera en que vivimos. Pero eso va cambiando. Eso va cambiando de acuerdo a la sociedad. Hace 50 años o 70 años, una mujer no votaba. Hay un video en YouTube, creo que lo pueden buscar, de un debate en el Parlamento argentino donde se está defendiendo y atacando que la mujer pueda votar o no. Y una de las cosas que uno de los honorables participa, habla de la clara inferioridad de la mujer, que es súper claro que la mujer es inferior. 50 años atrás, 70 años atrás, ahora eso ya no es así, ¿verdad? Si uno dice eso, ya no es así, ¿verdad? Los rudimentos del mundo, los elementos fundamentales
que hoy día vemos han cambiado en cuanto a 50 o 70 años atrás. Y la sociedad se gobierna bajo esos principios, esas ideas fundamentales. Hace 30 años atrás, cuando yo iba al colegio, cuando yo iba en la básica, ¿verdad? O en la media, todos los profesores usaban corbata, sin excepción alguna. Esa era la regla, ¿verdad? Cualquier trabajo, no quiero ofender a nadie, aquí he escuchado mensajes decir, el hermano tiene que venir con la corbata porque si usted va a un trabajo, usted no va vestido así nomás, usted va bien presentado, porque eso es lo que dicta la sociedad. ¿Ve? Bueno, ese es un ejemplo de algo que ya hoy día cambió. Ya no es así. Ni los presidentes ocupan corbata ahora. No todos los presidentes ocupan corbata, ni los diputados, los senadores. Lo que estoy tratando de decir es que lo que el apóstol Pablo está diciéndole a estos creyentes es que ya ellos no están bajo una clase de imposición de pensamiento básico, pero que termina gobernando la manera en que las personas viven y la manera en que las personas ven a otras personas y la manera en que las personas se tratan entre sí. Eso cambió. La iglesia es una nueva creación. La iglesia y el creyente se rige no bajo los principios de este mundo, los principios fundamentales, ¿cómo dice Pablo aquí? Los rudimentos del mundo, se rige bajo los principios de la nueva creación de la cual ahora él o ella forman parte. Eso es lo que la iglesia es. Somos una nueva creación. Y eso es algo extraordinario, hermanos y hermanas. Y eso es lo que hace la diferencia con esta sociedad. Lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente es que lo que le rige a un creyente no son los dictámenes, las ideas, las leyes, los principios, los conceptos o las ideologías de este mundo. El creyente vive de acuerdo, como dirá Pablo en el capítulo 5, el creyente anda en el Espíritu, que es algo totalmente diferente, que el mundo no lo entiende, ni lo comprende. Van a haber elecciones en nuestro país, ¿verdad? Y obviamente eso polariza. Unos están por una cosa, otros creyentes están por otra. Y usted puede ir a votar, vaya a votar, yo voy a ir a votar. Nunca he votado en mi vida. Espero votar por primera vez en mi vida. Y voy a votar. Pero cuando vaya a votar, voy a votar como alguien que ya no se rige por los rudimentos de este mundo. Yo voto como creyente. Yo vivo como creyente. Mi rey es de otro mundo. Mi ambiente es de otro mundo. Mi esfera, mi familia espiritual. No somos de acá, ¿se fija? Y el apóstol Pablo dice, por eso va a decir más adelante, ¿verdad? Y lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 9, ¿por qué os queréis volver de nuevo a esclavizar a los pobres y débiles rudimentos? ¿Por qué? ¿Por qué queréis volver a esa clase de vida? Porque eso es lo que de alguna manera la ley también estaba haciendo. La ley, mal utilizada, crea una clase de división que ya no existe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Lo que le pasó a Pedro, que comía con los gentiles, echaba la talla con los gentiles, perdonen mi chilenismo, echaba la talla con los gentiles. Veo que Juan Carlos me está mirando con cara de duda. Echar la talla significa hacer broma unos con otros, ¿verdad? Y Pedro se juntaba con los gentiles, hacía chistes de judíos a lo mejor, hacía chistes de gentiles, y llega lo de parte de Jacobo y se va y se separa. Y ya no. Pablo dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te quieres poner bajo los rudimentos? Esa clase de principios que crean divisiones que ya no existen en Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Las 8:05. No me había dado cuenta. Perdón. Vamos a orar.
Padre, gracias por el tiempo que hemos podido compartir tu palabra, realmente ser parte de tu pueblo, ser hijo de Dios. Es mucho más, muchísimo más que ser parte de una iglesia local, que autodenominarse parte de una cierta congregación. Es ser parte de una nueva creación. Y queremos aprender más y más a mirar la vida, la sociedad, a nuestros hermanos y hermanas y a nuestro prójimo. Queremos verles, mirarles a través de esta nueva lente, no a través de los rudimentos de este mundo, sino a través de los ojos de la nueva creación que somos en Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.